No estamos bien, pero al menos en el metro no hace frío. Tienes alguna buena frase resonando en tu cabeza. Algo que reverbera ahí dentro. No sabes qué, pero duele. Arriba sientes las vibraciones de las pisadas de un mundo que si gira es porque te lo cuentan. Si fuera por ti quedaría inerte, flotando. Una enorme bola de basura cósmica. Dentro del vagón hay un tío que rapea y no sabes si darle una moneda o un abrazo. Te sientes un poco como él, alguien que tambalea sobre la línea de puntos. El día en que alguien la corte, no sabemos para qué lado caeremos, si hacia el derecho, si hacia el izquierdo o hacia ninguno, es decir, hacia el abismo. Underground son todas esas criaturas que siguen escribiendo a oscuras, que escriben poemas y libretas de papel completamente tachados y con versos a los márgenes. Son esas bestias incivilizadas que recorren antros de mala muerte, ansiando la luz de los focos. Son la contracultura, los que caminan por las costuras de los regímenes y de lo establecido. No sabemos si este podcast es underground. Grabamos en un ático, pero sonamos a sótano. Respiramos bien bajo la tierra, con la duda de si nos va a faltar aire cuando salgamos a la superficie. Es Medianoche en Cómara. Bueno, bien, ¿no? Después del cuarto intento... Esto está ya en el aire, ¿no? Estamos en el aire, tío. Sí, sí. ¿Is on the road? Is on the road. No cagas tanto el micro así. Perdón. No pasa nada. Es que, bueno, sí, hay que decir que siempre hay pequeños incidentes a la hora de grabar porque nos da algún ataque de risa nada justificado, pero son cosas inevitable. Estoy notando un ligero cambio al último capítulo. Y es que no es que estemos en otra habitación, en otra ciudad diferente, porque estamos en Madrid, sino que ya no tenemos tazas. ¿Tenemos? Tazas. No, justo te iba a decir. No hablamos en su momento que no haríamos publicidad innecesaria. Es verdad. Bueno, la ponemos con la etiqueta hacia afuera, ¿sabes? Es que está por es los que dos está lados. por todos lados. Esta gente es lista, ¿eh? Habrá que ponerla detrás del libro. Hay que poner el código de barras. El código de barras. Bueno, en fin, este hombre que habla, érase una vez un hombre preocupado, Marcel Beltrán. Mira, yo os tengo que contar una cosa. No sé si os pasaba. Yo cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, clasificaba a los niños en dos grandes categorías. En dos grandes categorías. Por un lado estaban los que se iban de colonias contentos y no echaban de menos a sus padres, sí, ¿no? Y luego estaban otros, como yo, que odiábamos ir de colonias. No sé muy bien explicar por qué, pero sobre todo porque sentíamos como una especie de saudade, de morriña ya prematura, que, bueno, echábamos mucho de menos nuestra casa, nuestra gente, etc. Todavía hoy, cada vez que me voy de viaje y salgo de mi casa, obviamente ya no tengo como ese impedimento que tenía entonces, porque entonces armaba unos cristos de cuidado porque no me quería ir y tal, pero todavía hoy, cuando me voy de casa, siento como esa especie de no sé, una sensación... una agitación interna. Rarísima, sí. Como si no fuera a volver. ¿Pero qué te falta? ¿Qué echas de menos? ¿El hogar? Esto es Madrid. Ser. Quiero decir, aquí todo el mundo es igual cerca, de bienvenido. Estamos cerca. No te gusta salir de la zona de confort, ¿no? La palabra no es que esté triste, ¿eh? Es una sensación extraña. ¿Desprotegido? Puede ser un poco. En general, desprotegido me siento siempre. En cualquier caso, encantado de estar aquí, como siempre, ¿eh? Y está con nosotros también Sergio Molina, era ser una vez un hombre enamorado de Yolanda Díaz. Y sigue enamorado este hombre. Tan cerca, ¿Yolanda Díaz de dónde es? Tan cerca, tan lejos, ¿eh? No, es gallega. Es hija de un importante sindicalista gallego. Ah, ¿sí? Sí, mira para lo que ha quedado. No, quiero decir, nunca tan cerca del poder, ¿no? Hemos estado. Y a la vez tan lejos de la verdad. Nada, encantado de estar aquí, encantado de estar en Madrid. No sé vosotros, ¿cómo valoráis el hecho de que hagamos el podcast por primera vez en Madrid? Hay que decir que esto forma parte de un intento de llevar nuestro podcast por la geografía ibérica, en un primer paso por difundir la palabra. Esto no cambia la sustancia del podcast, pero creemos que hay que moverse. No nos podemos quedar en el mismo sitio. Hay que palpar, hay que conocer, hay que respirar. Creo que es la primera vez en la historia, tío, que alguien hace una gira nacional antes de tener fans. Esto es curioso, ¿sabes? Bueno, de hecho, nuestro plan magistral antes de salir de Barcelona era pillar los puntos de libro. Para repartirlo por librerías de aquí. Qué graso horror. Y Santiago, que es verdad que ha llegado derrapando a Madrid, no vamos a entrar en detalles, pero podría no estar aquí perfectamente.
nos contentamos con que al menos esté él. Lo de los puntos de libro ya como nos resignamos a que... Pero yo contaría este punto justo antes de empezar, que es que en su momento se imprimieron, no sé, tú sabrás, 250 Sí, puntos de libro. o 500, yo creo que 500. Sí, fuimos elaborando. Con información sobre Medianoche en Comala para repartirlos por Barcelona, por librerías, por sitios. Bueno, lo repartimos en algunos lados. Muy táctica testigos de Jehová y bueno. Fue un auténtico fracaso. Ha quedado ahí Hay como que en el limbo. decirlo claramente, tío. Creo que tenemos que ser autocríticos, no pasa nada. Es lo que tiene el underground. También, ¿no? Es el O sea, tema hoy, Es ¿no? el tema de hoy. O sea, y es verdad que el tema de los puntos de libro, ¿sabes? De ir como empezando de cero, tío, y ir Sí. como predicando Sí. la palabra, es muy underground también. O sea, Sí, que porque la verdad que me viene bien somos más clandestinos para que públicos ahora mismo. Sí, sí, Incluso mucho más aún clandestinos estando que en las públicos. redes. No es una clandestinidad premeditada tampoco. Es forzada, básicamente. Claro, aquí está Pero- el tema, tío. ¿Hasta qué punto? Es decir, que somos underground es evidente porque no nos escucha ni el tato. Pero queremos ser underground. Somos underground porque no nos queda otra alternativa. Por eso. ¿Sabes? Claro, sí, sí. Pero sí. que eso también es un modo raro de ser underground. ¿No? Underground, o sea, creo que la propia definición de la palabra, creo que alguien que hace algo underground es porque se siente cómodo haciendo algo underground, ¿sabes? O sea, porque se encuentra bien en esa clandestinidad, ¿sabes? En ese subterráneo. Tú ahora Pero- te pregunta tu bisabuelo. Bueno, tú. Ahora te pregunta una persona de otra generación. Quizá me he ido muy lejos, ¿no? ¿Qué es el underground? ¿Cómo se lo defines? O sea, porque Es vamos una a buena pregunta. porque vamos a tener que hablar del el underground en literatura, ¿no? O sea, ¿cómo partimos de ahí? Yo para empezar digo que es una palabra muy bonita. Suena bien, ¿eh? Suena Una bien. fonética, tío, interesante. Si hubiera nacido en Detroit y me llamara Michael, me gustaría apellidarme Underground. Michael Underground. Todo lo inglés suena bien, ¿eh? Todo lo inglés Esto me suena bien. recuerda a cuando George Bush dijo el francés es un idioma incompleto porque carece de la palabra entrepreneur. ¿Qué significa? Que es una palabra que el inglés tiene gracias al francés. Que es entrepreneur, que es emprendedor. Está entendiendo el chiste un par de minutos más tarde, Santiago. Bueno, el underground. Sí, sí, lo he entendido tarde, sí, sí. Bueno, para mí, ¿qué significa el underground? O sea, me parece bien lo de empezar por la base. Para empezar, tengo que decir que es un tema que yo no elegí y que me parece Yo tampoco. bueno, aquí Yo creo que tampoco, se tío. ve que nadie lo ha elegido. Me parece meterse en un follonaco. En un follonaco, ¿por qué? Porque el underground, bajo mi punto de vista, y más llevado a la literatura, cada vez tiene menos sentido. Hablamos que a nivel musical, hoy en día todo lo underground es mainstream y todo lo mainstream puede también ser underground, es decir, como que la frontera está cada vez más difusa porque hay gente, o sea, por ejemplo, ¿qué sería underground? Una obra de autor, ¿no? Rosalía podría ser underground. No. En lo que es Totalmente. la esencia de sus proyectos. Bueno, música que en principio no tiene por qué ser comercial, pero que se acaba haciendo comercial porque la hace ella vendible y porque funciona y todo el rollo. Entonces, Claro. a nivel literario, pues claro que lo literario es underground, pero porque hoy en día decidirse a ser escritor o decidir que una de tus pasiones es la literatura es underground por naturaleza, o sea, no... O sea, ¿qué hace que algo sea underground? ¿La difusión que tenga lo que haces o el tipo de contenido que haces, ¿sabes? Yo lo tiro mucho más por la difusión, ¿sabes? Que no tanto por el contenido. Bueno, O sea, por el alcance que tienes. por el alcance que tienes. Pues entonces hoy en día Más que no tanto por el un escritor contenido. o una escritora está a años luz a términos de audiencia de un cantante o de yo qué sé, o de una actriz o un actor de cine. Por lo tanto, ser escritor, hoy en día tomar la decisión de querer ser escritor ya es meterse en el underground. O sea, incluso Pérez Reverte, sí. Pérez Reverte lo No pones es al lado. underground, pero- Hombre, no. Pérez Reverte, Joder, lo pones al lado de Rosalía, de J Balvin No. y de Brad Pitt, y Pérez Reverte es más underground que En el momento que alguien sale en la tele, tío, no puede ser underground ya, tío. Yo creo que Bueno, yo creo. lo que estáis queriendo decir, y perdón que haga de intérprete de vosotros, pero es que han habido una serie de temas que durante mucho tiempo han sido tabús o han sido minoritarios y que en ciertas esferas artísticas se ha logrado una difusión de ellas hasta el punto en que lo underground ha dejado de ser underground en ciertos aspectos. Por ejemplo, decía Rosalía, ¿no? Que
inicialmente es una persona que reivindica pues el polígono industrial. De hecho, cuando miras los videoclips, las motos, una cierta estética kinky, ¿no? O, No, las propias- de extrarradio, ¿no? Y las propias melodías y las letras que cuando las escuchaste por primera Claro. vez te sonaban raro, no cuadraban con lo que estaba... Baja calidad también, ¿sabes? O sea, ¿no? Un poco. Bueno, no tanto bajo calidad, sino que no encajaban con lo que tú estabas acostumbrado a escuchar. Entonces era Claro, como una ya. cosa medio punky, medio... Claro, pero eso lo decimos ahora. Pero hubo un momento en el que lo que ahora, por ejemplo, porque eso ha acabado derivando en el trap, y el trap a la vez es el nuevo pop, es el nuevo mainstream, Sí, hubo un sí, momento sí, que eso no era en absoluto vox populi. O sea, era absolutamente minoritario, porque lo asociabas a delincuencia, a pobreza, a lo contrario de lo comercial. Y yo creo que en literatura ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Imagino que en el pasado, hace 2, 3 generaciones para atrás, hablar de drogas, hablar de sexo, hablarlo de un modo tan descarado, era igual hablar de una serie de cosas que en algunos casos, caso de Henry Miller, caso de Lolita, o incluso yéndonos más para atrás con, ¿cómo se llama? Flaubert y Madame Bovary, pues te llevaba la prohibición o la censura, ¿no? Y ahora cualquiera habla de un adulterio en un libro, cualquiera habla de drogas en un libro, ¿no? Sí, Sí, obviamente. o sea, claro, yo cuando pienso en underground, tío, bueno, que a mí sabéis que me gusta mucho el rap. Claro, yo cuando pienso en el underground, tío, tráeme. Vale. Tráeme una birra, tío, si ya que pienso. Pensaba que se iba. Bueno, yo cuando pienso en el underground, tío, me imagino al típico rapero de los 90 vendiendo sus maquetas él mismo, ¿sabes? En plan, oye, pues yendo con un CD y tal, y toma, tío, ¿sabes? Mi maqueta por ahí. Algo así, ¿sabes? Como algo autodistribuido, tío. Yo creo que una de las claves de que sea underground es cómo lo distribuyes, tío, ¿sabes? Que no estés en un sello, sino pues algo que te lo distribuyas a ti mismo, que llegas a ciertas capas de la sociedad como muy lentamente. ¿Pero lo ¿sabes? haces así Muy- porque quieres o porque no tienes más porque no remedio? puedes, porque no tienes más remedio, seguramente. Y en el caso de otros escritores, ¿sabes? Que esto me parece un tema interesante, ¿sabes? El underground como contracultura, ¿sabes? Como Sí. contracultura en regímenes dictatoriales que tiene otro sentido, ¿sabes? Que no es underground porque te lo autodistribuya, ¿sabes? Que es underground porque es ilegal y porque está perseguido, ¿sabes? Bueno, Que- aquí que de hecho tiene más mérito todavía. hay el ejemplo en los 70 de la revista Ajo Blanco, que yo también Sí. estaba pensando cuando preparábamos el podcast. Seguramente si quisiéramos ser underground, no hoy, sino si hubiéramos tenido una pulsión similar hace 30, 40 o 50 años, no hubiéramos hecho un podcast, hubiéramos hecho un fanzine o una... Total. Sí, claro, Claro. sí, Una sí, revista total. esta. Sí, sí. Y Ajo Blanco era exactamente esos, porque aparecen en el tardo franquismo un grupo de hippies que fuman porros y que están hasta las narices de esa represión del franquismo que estaba incluso como muy incrustada en sus familias y en el modus vivendi de toda la sociedad. Y empiezan pues bueno, además de tirar adelante una revista con muy pocos medios, pues también montan ciclos sobre ecología, montan ciclos sobre libertad sexual, montan ciclos sobre lo que sea, ¿no? Claro, eso era underground en ese momento porque lo anteponías a lo que era el status quo, que era la dictadura, y evidentemente aquello era subversivo, aquello se movía en los márgenes, pese a que igual imprimían 1 millón de copias y Sí, las sí. vendían. Pero claro, en su concepto era underground. Hay una cosa muy curiosa con Ajo Blanco, que por cierto todavía se pueden ver las revistas y las portadas en una página web que está abierta, que es que Ajo Blanco palma, o sea, el proyecto se muere, aunque luego también intentaría como revivir y todo el rollo, pero en primera instancia muere cuando se acaba el franquismo. Precisamente cuando se acaba el franquismo, llega la transición, hay una cierta pluralidad política, aparecen partidos que pasan a ocupar esos espacios que hasta entonces eran oscuros porque no se podía hablar de ellos. En ese momento deja de tener sentido que haya una revista remando a la contra y escribiendo claro, sobre claro, lo que claro. nadie está acostumbrado a leer. Claro, ¿sabes? era como que estabas. Tenía sentido operar con la luz apagada, pero en el momento que alguien enciende la luz, ¿no? Y queda. Claro. Claro, porque si toda tu base de contenido es que la luz está apagada, Claro. ¿sabes? Que En el por momento cierto- que la encienden, pues igual dejas de tener... Pierde la gracia. Dos datos friquísimos sobre Ajo Blanco, que estoy seguro que no conocéis. El primero es, ¿sabéis quién hizo la grafía de la cabecera de la revista?
Walt Disney. Kim Munso. ¿Qué dices? Kim Munso, porque el Kim Munso también creo que era Fue publicista. publicista, ¿no? sí. Pues Ya creo ves. que el... Hostia, Hostia, ahora no sé Bueno, si primero fue gigoló y luego luego fue publicista. Y luego... Bueno, en fin. Eso, sí. Creo que el diseño de la cabecera es suyo. Y luego también estuvo escribiendo ahí Carmele Marchante, tío. ¿Qué dices? Bueno, es que Carmele Marchante, Ojo, tío. tiene, no solo fue Sálvame, Carmele Marchante. Bueno, hay no una solo Carmele fue Prensa Marchante del anterior. Corazón, sino que sí. Y muy catalanista, ¿eh? Mucho. Y feminista, antes de que estuviera de moda. Ya ves, tío, nunca lo hubiera dicho, ¿sabes? De Carmela. Bueno, estas figuras. Carmele. Bueno, Y con K yo creo que se Que escribe. Camela, Camela también es... Carmela Marchante. Camela es underground también, porque de hecho lo asociamos a aquellos típicos cassettes de carretera en la España castiza, ¿no? De autopista, los cassettes de Camela. Camela yo creo que fue mainstream en su momento. Sí. Underground también. Underground no sé si lo es ahora, pero también por resignación, o sea. Claro, es verdad que ahora con las redes, tío, también el escenario cambia bastante, ¿sabes? O sea, claro, Ojo Blanco, ¿no? En los 70, que por cierto, yo creo que volvieron, lo hablábamos antes, ¿no? Volvieron como en el 2012. Hicieron como una 2013, intentona, sí. Una intentona, y yo creo que les escribí para colaborar. Incluso se lo dije a mi madre, hostia, mira, estoy mandando un mail a Ojo Blanco, a ver, y joder, y lo conocía a mi madre, ¿no? O sea, es como que claro, creo que esta generación que era juvenil, ¿sabes? En los 80 creo que tuvo bastante... Que permeó bastante, ¿sabes? En toda esa generación. Sí. Y es que no creo que sea tanto segundas partes nunca fueron buenas, sino que, como decíais ahora, ¿qué sentido tiene, no? Recuperar algo cuya razón de ser probablemente era el jugar con esa censura y esa clandestinidad para ofrecer algo que era como el fruto prohibido, ¿no? Y ofrecerlo ahora en el que básicamente estás vendiendo lo mismo que puedes conseguir en cualquier parte, ¿no? Claro, sí, como sí, en parte Interview, ¿no? O sea, aparte, bueno, Interview... bueno, hoy probablemente sería underground por motivos distintos. Sí, Antes bueno. era por una cuestión de moral católica, ¿no? Lo compraban como padres de familia para leerlo así como semiclandestinamente en el lavabo y te decían, no, he comprado Interview por los reportajes. Porque también había reportajes periodísticos, pero al final había una portada que era una mujer semidesnuda. Y ahora probablemente no se comprarían o serían semiclandestinos por el auge del feminismo, ¿no? Donde mucha gente diría... Estaría en el ojo del huracán, ¿sabes? O sea, está claro. Sí, es verdad que el tema que tú decías antes, Santi, también de que... O sea, por un lado está eso, ¿no? El contexto, ¿no? Cómo contrapones eso al status quo que hay en ese momento. Y si va a la contra es underground. En la difusión también estoy de acuerdo. En temas de literatura, ahora no sé muy bien cuál sería el equivalente. Pero yo recuerdo mucho, hace 10 años, 12, una cosa así, que es la época de los blogs. O sea, yo también relaciono mucho underground Blogspot. sí, WordPress, a lo desconocido, ¿sabes? Cuando de repente descubres algo, esto con la música también pasa mucho, ¿no? Artistas muy buenos, pero que son cero conocidos y obviamente pues rápidamente les cuelgas esa etiqueta de undergrounds porque pese al talento que tienen, no llegan a la... ¿no? Sí, total. Vosotros con los blogs, bueno, es que de hecho cuando estábamos en la uni era esa época, tío. Yo recuerdo que te ibas por ahí por internet, que encontrar un buen blog era como si andaras por una calle a oscuras y encontrabas €1, un billete de 5 pavos, ¿sabes? Sí. Era como, guau, tío, qué cojones he descubierto tal, no sé qué. Gente además, muchos blogs donde no había ni siquiera autoría, gente sin firmar, pero textos buenísimos. Yo lo recuerdo como con mucho cariño eso. No sé cuál sería el equivalente ahora. Pues tú decías de uno, ¿no? Sí, Jordi Mestra. O sea, yo tengo dos blogs. Yo ahí hice dos descubrimientos. Siempre hablaste de este. Primero, Puede que haya uno también, uno que es camarero, tío. Me suena bastante. tengo dos. Uno es este, ¿no? No. Puede ser. Primero Hostia, es a mí me suena Jordi camarero. Mestra, que Sí. tenía un blog que ahora no sé muy bien cómo se llamaba, pero luego... Paraguas en llamas, ¿no? Eso yo creo que fue el título que le dio luego Pepitas de Calabaza, que publicó como un el libro blog con se todos los llamaba así. artículos. Yo creo que no se llamaba así, ahora Vale. no me acordaré. Todo viene de Vilamatas. Vilamatas un día publica una columna en El País donde dice que desde hace un tiempo está leyendo a un tipo por internet que escribe unos textos que le fascinan y que ni siquiera los firma, que eran de ese blog. En realidad ese tipo era Jordi Mestra. ¿Jordi Mestra o Jordi Mestras? Jordi Mestra, que era periodista deportivo, trabajaba en el Sport y que además fue un pobre hombre que murió muy pronto, no me acuerdo muy bien por qué Una enfermedad, ¿no? Sí, murió muy pronto.
Y era un tío que eso, ni siquiera firmaba los textos, y eran textos así como que mezclaban como un montón de erudición, pero también sentido del humor, una cosa así como diarística, tal, no sé qué. ¿Cómo se descubrió que era esta persona? O sea, Porque Vilamatas, cuando él muere, Jordi Mestre en su blog siempre hablaba de distintos personajes que en realidad eran personajes reales de su vida. Y hablaba de un personaje que se llamaba La Nueva. La Nueva es una pareja que tuvo Mestre, Sí. que acabó siendo como, acabaron teniendo una relación, tal, no sé qué, y cuando murió era pues su pareja. Y entonces esta Nueva, que era una mujer, le escribió a Enrique Vilamatas cuando se había muerto Jordi Mestre para darle la noticia. Y le puso un enlace que era un enlace a la página web del Sport donde se contaba que había fallecido. Y luego tengo otro, que de fútbol también se movían un montón, un tío que se llamaba, un blog que se llamaba Mondo Moyano, que escribían las crónicas del Real Murcia de fútbol. ¿Qué fue de este? Este es Hubo un muy momento. bueno, Tío, me acuerdo el otro de día estuvo mirando y ha desaparecido. Hubo un momento en la universidad que de hecho hablabais muchísimo, Era sobre muy todo los que bueno, estabais tío. muy puestos en literatura y fútbol. Era una cosa muy underground, precisamente porque... Perdón, puede que fuera un tío que tiene una crónica sobre Vigo. Sí, seguramente. Sí, como las cuestas, o sea, yo me acuerdo, seguramente. Él tío, que normalmente fue en viajaba Murcia con el equipo. Hostia, es verdad. a jugar a Vigo, tío, me acuerdo, sí. Escribía Era una muy crónica, bueno este programa. eran dos, porque estaban Luis María Valero, que es el que luego publicó Sete en la Condomina, que es un libro de libros del Cao, precisamente sobre su relación con el Murcia, y luego el otro es Alejandro Oliva. Y cada semana pues se repartían las crónicas, y uno escribía uno y otra... Pero hostia, consiguió que mucha gente, al que el Murcia no le importaba nada, un equipo histórico pero venido a menos, que jugaba en categorías súper bajas y tal, pues que un montón de gente de otros equipos y de otras ciudades lo siguiera. Bueno, y era un blog de mierda, que tenía... Moyano venía de un nombre de un jugador del Murcia de los 80, el escudo súper pequeño, una página de... Pero vamos, de mierda. Acuérdate de que Juan Tallón tenía descifrando el revólver, creo que era, ¿no? Descartemos el revólver. Y Cabeleira no empezó también con un blog. Sí, total, ahí lo conocí, ahí lo descubrí yo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero quiero decir que hay gente que ha sabido utilizar mucho y muy bien eso como palanca, ¿no? Pero ¿cuál sería el equivalente ahora? ¿El equivalente a eso? A los blogs, a los blogs desconocidos. ¿Hay algún Bueno, Instagram, puede ser? Vosotros Instagram. que estáis como más metido ahí... Bueno, tú escribes muchos microrelatos, ¿sabes? Lo que pasa es que igual no tienes como una difusión muy grande, ¿sabes? Pero... diarios, ¿no? Es que a mí me suena algo, tío, de un pavo, tío, Chaco de Pato, que escribe diarios en Instagram y... sí, ese es tiene... Chaco de Pato. Sí, ¿no? Es que había sido dependiente de Cronopios en Sí. Santiago. Claro. Lo que sí que más que, bueno, aparte del tipo de acceso a lo mainstream o a lo conocido, ¿no? También creo que está el tema de la temática, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, que underground también es la temática, ¿no? Yo me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, hace poco Seix Barral ha estado editando un montón de novelas de Manuel Puig, que fue un escritor argentino, un poco como Terence Moix, ¿no? Que empezó a hablar en un momento en el que hablar de eso, ahora puede parecer muy normal, pero hablar de eso parecía como muy osado. Hablaba de la homosexualidad de una manera velada, hablaba de los chismes entre mujeres, esto es la Argentina de la dictadura, ¿no? Incorporaba como mucho una cosa que había en Argentina en aquel momento, que era el radioteatro, las novelas, las telenovelas, perdón, y era una cosa muy asociada como a mujeres. Entonces él hablaba de eso, él era de un pueblo de La Pampa que se llamaba General Villegas, y que él en los libros, para no hablar directamente de eso, porque estaba como mal visto, en lugar de General Villegas decía que estaba en un pueblo que se llama Coronel Vallejos, ¿no? Como jugando con el tema. Y sorprende mucho ver cómo en apenas 30 o 40 años se están reeditando esos libros que pasaron completamente desapercibidos y que ahora son tan mainstreams que probablemente no causen... O sea, que hayan pasado de moda. O sea, claro. Se están reeditando más por el hacerle un homenaje a ese hombre que no porque tenga sentido. Claro. Oye, quiero haceros una pregunta. ¿Pero qué quieres? ¿Qué me pides? ¿Medianoche en Comala? Un papel. ¿Es underground? ¿Qué somos nosotros, tío? O sea, que estamos ahí en un limbo, tío. Nosotros Es somos... underground porque lo escuchamos los tres y cuatro más. Sí, mi hermana, tío, ¿sabes? Que tiene unas ganas de que... Nosotros somos lo que la gente quiere que seamos. Yo creo que somos underground, tío. Pero a ver, ¿durante cuánto tiempo, tío? Es que
Claro, o sea, otro tema que se quería sacar, ¿sabes? Si aquí viene el día de mañana, ¿quién nos podría fichar, tío? Pero esto no es underground. Escuchame un segundo, coño. O sea, si alguien nos fichara, ¿quién podría ser? Una cadena ser, ¿sabes? Alguien así. Risto Mejida. Pero es que es lo que digo, tío, que para un podcast, hoy en día vale, pues sí, te viene Podium Podcast, por ejemplo, que creo que es como donde ¿Sí? tienen ahí el paraguas de todos los podcasts de la SER, del grupo Prisa. Pero no dejas de ser, si entendemos por underground algo poco conocido, hostia, un podcast de la SER, pues sí, tendrá sus oyentes y tal, pero tampoco son aquello, no te van a llenar... No, claro, no te van a llenar estadios de fútbol por la calle. Claro, ¿sabes? tío. O sea, en plan, bueno, igual algún friki sí, pero... Es que yo creo que vamos a ser underground siempre, Pero en general, pero incluso contra nuestra voluntad, porque no... Un momento. Tengo que parar este podcast porque... ¿Cuánto tiempo llevamos? Es que está muy lejos, tío, el ordenador, Pero nadie se puede levantar, no ¿eh? puedo verlo. Y se me ha olvidado poner el... Lo digo porque Esto, tío. me llama mucho la atención que... No sabes verlo, cabrón. Joder, pero... No, lo miro yo. Solamente hay que mirar en el reproductor. Me llama mucho la atención que en 30 minutos no hayamos hablado, ojo al dato, ni de Henry Miller, ni de Bukowski, ni de la generación Beat, ni de John Rafael Fante. Chirves, ni de John Fante, Heavy, tío. ni de... Este tío ha hecho un trabajo Ni se ha de, preparado el podcast. En un momento, no lo digo por eso, sino porque me parece que precisamente lo que estamos haciendo es darle una vuelta underground al tema del underground, que es no hablar del underground. Porque tú en una de las preguntas que nos pusiste sobre el tema era ¿qué hacer con el underground cuando todo el underground Correcto. ha pasado a ser cultura popular? Y nada es underground. Cuando hablar de sexo no es underground. Cuando hablar de cultura oriental, como hacían algunos escritores castizos en los 60 y 70 en España, como Sánchez Dragó, como Luis Racionero, Escotado, no era underground, era underground, pero ahora es mainstream. O sea, ¿qué hacemos ahora con todo eso? ¿Qué hacemos con los beatniks? O sea, ahora que te hable, ¿quién es Jack Kerouac? ¿A quién impresiona Jack Kerouac? Si es que impresiona. ¿Creéis que impresiona? Está de moda Jack Kerouac. Claro, Pero hoy hemos estado en una no. librería y los tenían expuestos. O sea, claro, Jack Kerouac dejó de ser underground. Sí, Jack claro. Kerouac, o sea, No, a ver, Es verdad. yo creo que es verdad que tampoco hace falta que sea un régimen político, ¿sabes? Para ser underground. O sea, sí, hostia, el tema, que no sé cómo decir esto sin meterme el tema, en un pozo, lo he ¿sabes? dicho antes, el tema es dificilísimo. O sea, yo siento curiosidad desde ayer para saber cómo coño vamos a salir vivos de aquí, ¿eh? Esto es hundimiento en directo. No, o sea, yo creo que underground sobre todo es ir contra el pensamiento establecido, ¿sabes? No contra un régimen político, ¿sabes? Y creo que lo que hicieron los Beats En su momento, sí, claro. no era ilegal, ¿sabes? Lo que hacían los Beats. Lo que pasa que era... Bueno, luego... Iban contra un pensamiento establecido, ¿sabes? Y acabaron, bueno... Bueno, imponiéndose. también es ir, perdona, contra un régimen establecido. O sea, en la Unión Soviética También, hubo una ¿sabes? cosa que era Digo, no solo era eso, el samizdat, que era como la autoimpresión que gente que estaba proscrita, prohibida de la circulación editorial, se autoeditaba, y lo que decías tú un poco tú antes, ¿no? Empezaban a circular sus copias y igual el alcance era limitado, ¿no? Pero Claro, no había otra manera de Yo creo que hacerlo. los beats ya vienen a rebufo precisamente de Henry Miller, que Henry Miller sí es un tipo, que había nacido en Nueva York, se va muy joven para París porque había estado una vez ahí de viaje, le encantó la ciudad, se va a París porque quiere vivir la vida bohemia y todo el rollo. Luego empieza a publicar textos, sobre todo la novela más conocida que es Trópico de Cáncer, donde hay escenas, se habla explícitamente de sexo. Y sí que pasa con él que directamente en Estados Unidos, pues no, bueno, por las leyes por la censura que había en ese momento, creo que había una ley que era la ley contra la pornografía, no Sí, sé muy bien sí, cómo sí, iba, directamente no pasaban el corte y no se publicaban. Miller es anterior a los beats. Lo que pasa con Miller es que en ese momento también, un contexto muy determinado, hay una frase, por ejemplo, de John Lennon, creo, Sí. que decía que a los Beatles les encantaba ir a París, entre otras cosas, pues para comprar las novelas prohibidas de Henry Miller, de las que todo el mundo hablaba. Porque ahí también está como ese contraefecto, ¿no? Una novela prohibida acaba generando más ruido que si probablemente estuviera permitida y circulara sin ningún tipo de limitación. Bueno, es lo que le pasó al autor este que habla sobre
sobre la movida de las drogas en Galicia, ¿sabes? ¿Cómo era, tío? El Nacho Carretero, Sí, en exacto. Fariña. Lo que pasó con Carretero y ¿sabes? Fariña, O sea, correcto. Claro, ¿sabes? Sí, en general. Que eso también fue por un tema distinto, ¿eh? Porque le denunció a alguien que había salido en el libro que estaba... O sea, ahí directamente era que el Estado no permitía que ese libro, Bueno, ya, circulara. sí. Bueno, pero a la vez, Sí. Y luego la hay una cosa muy publicación, heavy. la publicación no, o sea, quiero decir, me imagino un escenario en el que con la editorial equivocada y sin el soporte de las redes sociales y de cierto colectivo periodístico, ese tipo de libro pudiera haber salido mal, porque me imagino que en la historia que llevamos de España seguramente hubo un libro anterior sobre mafia o narcotráfico en Galicia que no salió bien. O antes de Roberto Saviano, que hablamos la semana pasada en esto en Gomorra, me imagino que, claro, lógicamente alguien habló de eso, pero por algún motivo hubo un estallido, hubo un clic, hubo el soporte necesario, hubo un acierto con la editorial, que luego podemos hablar también del tema, de la editorial. Anagrama, por ejemplo, que empezó siendo precisamente una editorial del underground y que ahora es una Lo editorial más de mainstream que las... hay. Claro. Claro, sí. Pero bueno, hablábamos de esto. Relacionándolo con eso, a mí también me parece, no es como para descargar de responsabilidad a los autores y a las autoras, pero, hostia, tiene ahí también, cuando hablamos de underground en términos de difusión, para mí ahí también tiene una responsabilidad el editor. Es decir, tú como escritor, siempre si tu libro no funciona podrás vender, que es que no me han entendido, que es que no era el momento para sacarlo, Sí. que es que igual dentro de 20 años se acaba leyendo, pero cuando un editor hace una apuesta, más allá del tema del contenido, también lo hace obviamente con una cierta visión comercial, ¿no? Y el propio Herralde contaba en una entrevista que, por ejemplo, le pasaban cosas rarísimas. Un libro de Alan Pauls que en Argentina podía vender 20.000 ejemplares, salía aquí, o sea, que no era underground en Argentina, salía aquí en España y no vendía nada. Y entonces aquí en España Alan Pauls se lo tenía por un autor underground, cuando en realidad en su país, en Argentina, era un tío... Bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Alguien muy leído, muy vendido, tal, no sé qué. Bueno, O sea, los editores ahí, estoy de acuerdo con Sergio, que tienen también como un peso, cuando hablamos en términos de difusión, bueno, pues si hacen una apuesta y la apuesta sale mal, ese autor pasará a ser underground porque ese libro no se ha vendido, nadie lo conoce y... ¿No? Fíjate que, Claro, sí. Fíjate que Herralde decía también que durante mucho tiempo, al principio, los libros de Bukowski en España sirvieron para dar de comer a la gente de Anagrama, porque fueron un pelotazo. O sea, se vendieron muy, muy bien. Y en teoría era... ¿Qué años es esto? Es que pues, la verdad que no sé cuándo se empezó a comercializar aquí Bukowski o a distribuir, ¿sabes? Yo ¿no? creo que no me quiero liar, Entiendo pero, los 80, pero creo que en los por ahí, 80, sí, exactamente. Bueno, claro, Pero hoy tú vas a cualquier FNAC, a cualquier casa del libro, y en los libros estos finos de bolsillo, ¿no? De estos de rojo, amarillo, tal. Sí. Lo primero que te encuentras es Bukowski. Y en su momento me imagino que debió petarlo precisamente por eso, ¿no? Por lo rompedor que fue. Es que el underground, o sea, necesitaría saber cuándo nació este término, ¿sabes? Pero porque no lo he buscado, ¿eh? Pero hubiera sido interesante. Pero yo creo que esto debió ser en el auge de los 80, ¿sabes? De todo el tema de los hip, bueno, de los beats y todo esto, tío, pero... Bueno, y que salieron otros géneros, porque la música también es como un término súper O sea, utilizado. me refiero como término, ¿sabes? Seguramente, claro, hace 500 años había cosas underground, ¿sabes? Pero como término y tal, debió salir como yo he hecho de menos, ¿sabes? Un poco esto, ¿sabes? Como una corriente contracultural, tío. O sea, yo creo que... Pero ¿qué es lo contracultural actual? ¿Qué es contracultural, tío? Es que no sabría decirte nada. Dime ¿sabes? un autor Tampoco. que tú creas que es contracultural Yo no sabría actualmente. decirte ninguno. O sea, no sé, no lo sé. Pues un autor que publique novelas de 1500 páginas. Es contracultural. Sí, pues sí. Sí, No, pero claro. y a nivel... Es que es lo que os decía antes. y a nivel al principio, temático, tío. claro. Hermano, Wow, escribir hoy en tío. día, querer ser escritor, es contracultural, tío. Es contracultural. Si tú quieres que en la vida te vaya bien y ganar un cierto dinero y quieres... no te metes a escritor, tío, o a escritora. pero, Es que mira, no- te pongo un ser- ejemplo, ¿sabes? decidir ser escritor es contracultural hoy en día. No, pero te pongo un ejemplo, Antes tío. te haces No, músico, te haces actor... vendedor de seguros. Te vendedor pongo de un seguros. ejemplo, Pero tío. ya es en sí, hacer un podcast de literatura, ¿cómo coño no vamos a ser underground? Hacer un podcast de literatura, hoy en día, es contracultural.
Podcast de literatura. Pero todo. Ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuánta gente hay haciendo podcast de Bueno, literatura? Claro, sí. Pero todo es contracultural hasta que deja de serlo. El fútbol femenino también era contracultural y ahora todo el mundo conoce a Alexia Putellas. Es que creo que Sí, estás y a muchas confundiendo más. lo contracultural con lo minoritario, tío. Y tampoco necesariamente lo minoritario tiene que ser contracultural. ¿No? Vale. Para mí lo Pon un contracultural ejemplo. es el típico autor subversivo que llevas a tu curro y tu jefe te pregunta, hostia, ¿lees eso, tío? ¿Sabes? O sea, que vas en Decir, el metro como leyéndolo e intentas algo que no... que sea Dime nombres, incómodo, dame tío. nombres. Es que no lo, es lo que te digo, es que no lo sé, ¿sabes? O sea, no... Pues no- Santiago, no- tienes que ser tu hijo. Tienes que Alguien ser tú. que sea incómodo, tío. O sea, entonces yo creo que aparte de ser subversivo, porque igual rompe alguna ley, ¿no? Como le pudo pasar a Henry Miller en su momento, porque se consideraba pornografía, es algo políticamente incorrecto también, ¿sabes? Puede ser legal, pero si es políticamente incorrecto, también yo lo metería dentro del underground, ¿sabes? Y no se me ocurre ningún autor, porque es que vivimos una época Pasó, también muy pasó liberal, por ¿sabes? ejemplo... Fernando Sánchez Drago hablando de las jovencitas japonesas, ¿es Esto me underground? parece- o, ya, hostia, o bueno. bordea el mal gusto? Ya, hostia, esto es Supongo una- que se pueden ser las dos cosas a la vez. Esto es... Ser underground y bordear el mal gusto. Pues mira, yo también, sí, pues lo pondría como underground, ¿sabes? Un poco, ¿sabes? Pues Como- ese tío ha salido en la tele. Ya, no es que podría haber es salido un más punto en la debate, tele. ¿sabes? Porque no, sí, es verdad. Es verdad, sí. ¿Qué criterio te hace ser underground? No lo sé. Hay, tío, hay un pero caso muy igual curioso que es más- Camilo José Cela, que él había sido, esto está contado y documentado, había trabajado como censor, ¿se llama? Bueno, sí. Sí, censor existe. Durante el franquismo se encargaba La de profesión, elegir qué pues, libros pasaban Uno estudiaba en por filtro. eso. Censor. Pero coño, trabajaba censurando libros, Claro. ¿vale? Qué trabajo esto, tío. Ya ves. Y luego sacó La Colmena y su propio libro fue censurado. ¿Por él mismo? Y no pudo circular aquí. No, por él. Él mismo no. Él ya había dejado ese trabajo. Y luego otra cosa muy curiosa que me he enterado documentándome para este podcast, que es que el primer Wall-E, ¿dónde está Wall-E de la historia? Sí. También fue cancelado. No jodas, tío. Porque en Si una- es lo más inofensivo que hay. No, ojo. En una de las... Lo típico, ¿no? Es la doble página Sí, correcto. con esos dibujos de escenas enormes con muchísima gente y hay que encontrar a Wall-E. Pues en una aparecía una tía haciendo topless. Hostia. Una tía que ya ves tú cómo son las figuras Claro, de Wall-E, claro, es una sí, cosa sí, tal. sí. Pues a la que alguien se cató de eso y dijo, la madre qué tal, retiraron el primer libro de Wall-E. Ahora, Ojo, tío. ahora hay. Hostia. ¿Dónde está el emérito? Hay un. No, de verdad, de verdad. ¿En serio? No. Hay un libro que han hecho que es ¿Dónde está el emérito? Que está serio? inspirado en. Hay gente muy Pero brillante, ¿dónde está, tío, ¿dónde está Wall-E? ¿Quién lo hizo? No lo sé, tío. Buena pregunta, tío, porque es además como Es un gran género. invento, Es un género en sí mismo. Sí. ¿Sabes? O sea, y, tío, que todo el mundo hemos visto, o la mayoría de la gente, y nadie tiene ni puta idea de qué fue de este hombre, ¿sabes? Sí, O sí. mujer. Yo me acuerdo que jugaba... ¿sabes? Bueno, me gustaba mucho. Y creo, tío, no sé. creo que fue precisamente hablando de Underground, creo que fue el primer hipster, ¿no? Por la manera de vestir, el Oye, jersey tío, a rayas. Una cosa, se me ha olvidado contar una anécdota que la voy a contar Venga, ahora. baja, ¿sabes? te encomendamos, Creo que- te encomendamos la tarea de No, lo que no, queda de es que- podcast, es que- bajar es que- este es podcast que- a los bajos fondos. ¿Sabes qué, tío? Que es que esto pegaba antes, ¿sabes? Ahora ya es un poco gratuito, pero bueno, lo voy a Bueno, decir. tira, tú tira. Aprovechando Pero que sobre estamos underground. en Madrid Esto era el wifi. y me sale la red del wifi. sobre Bueno, el da underground. igual, que me lo sé. Sí, eso sobre el underground en Madrid, ¿sabes? Que aprovechando que estamos Sobre el aquí, metro. había como un artículo que no sé dónde lo leí, ¿sabes? Pero bueno, hay un bar aquí en Madrid que, bueno, son como clubs de malasaña donde hay como el slam, ¿sabes? Como tipo De poesía, poetry slam, recitales de poesía. que sale la gente y no sé qué, ¿sabes? Que tiene mucho que ver con, oye, cuando todo es underground, tío, ¿qué es underground, no? Entonces, bueno, se apuntaba la peña, bueno, ¿no? Para ir a este slam, en plan como asistente y tal. Y entonces, de 75 asistentes, es que hay una noticia aquí muy heavy, que la voy a leer, ¿vale? Es un poco largo. Cita Son, la fuente, son ¿no? las 9 de la noche de un miércoles cualquiera. Los clubes de Malasaña carecen de vida, cierres echados y repartidores de comida. Buen arranque de texto, comida ¿eh? que bien Luego me iban. dices, buen Una arranque de texto. decena de jóvenes fuman en la puerta del aleatorio bar, ¿vale? Es uno de los bares. Los miércoles es el día 1 de los micros abiertos de poesía más frecuentados de la capital. Se abren comillas. Hemos llegado a tener apuntados en la lista 73 poetas
de las 79 personas que podemos meter en el local, asegura Skandar Alguet, poeta y copropietario del Aleatorio. Skandar Alguet. Tío, 73 poetas de 79, ¿sabes? Es que todo es underground. O sea, hay como... Además es como un poco chupapollismo propio, ¿sabes? Es como una cosa, tío, no, de 79, 73 son poetas, tío. O sea, es que es... Tío, hay más podcasts que oyentes de podcast, tío. Hay más poetas que artículo, espectadores de no sé de quién es porque hizo una captura recital de poesía. No, me sabe mal, pero no puedo citar. Por la letra diría que era el mundo. Sí, te conoces, ¿sabes qué tipografía es? Sí. Bueno, en fin, que tío, menuda mierda, tío, el underground, tío. Es que estamos era un tema difícil. Es verdad. Pero un momento, ¿tenéis la impresión de que ha quedado mal esto? No, a mí se me ha hecho corto, tío. Para ser un tema difícil menos. podría seguir hablando. Hemos dado algunos nombres. ¿Quieres dar alguno más? ¿Alguno más? ¿Que se te haya quedado en el tintero? Mira, pienso mucho en Philip Roth, porque Philip Roth decía, hablándote también de todo este tema contracultural, que un escritor lo que tiene que hacer siempre es escribir contra sus propios lectores. Decía Roth que él se inspiraba cuando, antes de empezar una novela, se imaginaba al lector anti-Roth y a partir de ahí encontraba como la energía y el empuje, ¿no? para ponerse a escribir, y que esa novela, por otra parte, él eso no lo controlaba, acabará siendo otro éxito. Yo creo que el underground también tiene un poco que ver con eso, ¿sabes? Con ir contra lo esperado, contra lo típico. Hablamos muchas veces, por ejemplo, me viene otra vez la imagen de la música, ¿no? Que hoy en día se dice que las canciones con un buen productor detrás, siguiendo una estructura más o menos clara, con tal o cual melodía, con tal o cual estribillo, es fácil que se peguen. Pues ir hacia el otro lado a eso, o sea, probar de experimentar, de salirse un poco de lo que funciona y con eso conseguir funcionar. Me parece que es como una definición bastante igual más actual y bastante definida de lo que puede ser el underground hoy. Y yo os decía en su día medio en coña, tío, todo el mundo hace un montón de promo en redes, todo el mundo hace, todos los podcasts se graban en vídeo, porque saben que es la manera... Pues tío, vayamos hacia el otro lado. No hagamos promo, que no haya vídeo, que haya misterio, no publiquemos mucho, pocos ¿De qué ha servido? Pues hemos empezado una nueva temporada con vídeo, evidentemente, con más tweets que nunca. Metiendo anuncios también en Twitter. Conclusión, desastre, no somos tío. underground. Sí, bueno, yo qué sé lo que somos, pero bueno, es verdad que con todo lo underground hay como una romantización también, pero porque, hostia, algo que creo que identifica muy bien al underground es la falta de recursos también. O sea, de con muy pocos recursos haces un contenido o haces algo que valga la pena. Que vale la pena, ¿sabes? Que está chulo, ¿sabes? También, o sea, alguien que es autodidacta o el tipo que rapea de puta madre en su casa con un micro, ¿sabes? Pues... ¿Sabes? Que mola, ¿sabes? O sea, esto también creo que como que la magia del underground. El talento desconocido, ¿sabes? Que de repente aflora. Y claro, luego está por ejemplo, esto en el rap pasa mucho, ¿sabes? Lo llevo al rap porque creo que es muy underground, ¿sabes? O sea, como la música más underground, yo creo, ¿sabes? El tema de la música urbana. Pero bueno, el día que te ficha un sello, ¿no? Es como, hostia, no, pues ya te vendes, tío, ya tú... Con tu contenido pasará a tener menos calidad porque ya lo vas a adaptar a un público más mayoritario y no también ya no vas a hacer lo que te sale de la polla, ¿sabes? Porque no vende. Entonces, si en el momento que alguien te ficha, ¿sabes? Con un ánimo de lucro, claro, ya quieres que vendas, tío. Ya te tienes que ser un poco más mainstream, adaptar quizá tu mensaje para llegar a más gente, ¿sabes? Podemos era underground en su momento. No voy a caer, no voy a entrar, no voy a caer. ¿Cómo cambió el discurso un poco de Podemos, sabes? O sea, empezó como el discurso de nacionalizar, tal. Este giro no te lo esperabas. Yo no, como no voy a... Ha sido una daga en su corazón. No voy a entrar, te voy a coger el gesto interesante lo de y te lo voy a desviar. Y yo creo que el underground, por concluir, bueno, si queréis decir algo luego... No, sienta cátedra, por favor. Lo decís. Pero yo creo que el underground también es perseverancia, ¿no? Porque en un contexto general en el que supuestamente todo va a la contra de esa corriente underground, el underground es como una humedad que hay en el techo
¿no? Y que no se va. Y la mancha se va haciendo grande y se va extendiendo. Yo quiero reivindicar aquí a. Me ha gustado eso. A un. La metáfora. Una metáfora, ¿eh? Sí. A un Nuestro mejor hombre. gran escritor argentino que se llamó Roberto Arlt. Hijo. ¿Se llamó? Hijo de. Sí, se llamó porque ha muerto. ¿Sabes decir, hijo Bueno, de puta? se llamaba, ¿no? Sería, bueno. ahora tiene otro nombre. Hijo de su padre y de su madre, que era, como la mayoría de gente en Argentina, eran emigrantes. En el caso del padre, era un emigrante de Europa del Este, germanoparlante, y que aprendió a hablar, aprendió a escribir, mejor dicho, y también a hablar, leyendo traducciones de libros rusos, de libros de Centro Europa, traducidos al español, pero aquellas traducciones que todos hemos visto que no acaban de traducir las frases en un castellano puro, sino que hay errores como ortográficos y tal, hasta el punto de que él, cuando luego decidió escribir sus libros, repetían esos mismos errores de ese castellano que él había aprendido en traducciones y que no eran el castellano real. Y que era un tipo que escribió de los suburbios de Buenos Aires, que escribió de alquimia, que escribió de sectas, que escribió de pobreza, y que sin embargo hoy es uno de los 3, 4, 5 escritores más conocidos. Y escribió cosas como los siete locos. Un poco me conjuga, ¿sabes? O sea... Sí, no sí. sé. Bueno, la magia de... Yo diría la magia del underground, ¿no? ¿Puedo acabar esto con la cita más underground de la historia? Dale. Dale. Franz Kafka, Ojo. nuestro padre. Kafka decía: con frecuencia he pensado que la mejor forma de vida para mí consistiría en encerrarme en lo más hondo de una vasta cueva con una lámpara y todo lo necesario para escribir. Me traerían la comida y me la dejarían siempre lejos de donde yo estuviera instalado, detrás de la puerta más exterior de la puerta. Ir a buscarla, en camisón, a través de todas las bóvedas, sería mi único paseo. Madre mía, ¿eh? Tío, diferente. Hemos salido vivos aquí, ¿eh? Yo no quería hablar de Podemos, tío. Les solté la caña, tío, pero no... Oye, córtale, no entró, tío. córtale. Sí. Córtale. Fuera de antena. A la clandestinidad. ¿Nos vamos? Nos vamos. Vamos a salir en Madrid. ¿A qué discoteca vamos? Macera Te Club. dijo tu colega, ¿no? Macera Club. Macera Club. Y Sara. 3 ambientes. Macera Club. Una pequeña mención, tío, a Sara. Será porque te amo. Bien recomendado. Chao, Vale, chao. Opus. Chao, chao. Chao. Buenas noches.